Buenas tardes, jóvenes. Vamos a resolver el cuestionario de la evaluación número 1, realizado pues, hace pocas clases atrás. ¿Tá? Vamos a hacer la retroalimentación de este cuestionario. En la pregunta 1 nos preguntaban, ¿cómo se clasificaban los materiales? La respuesta para esta pregunta es la alternativa B, donde los materiales se clasifican en metálicos, polímeros, cerámicos y compuestos. ¿Ah? Vamos a la siguiente página. ¿Qué mineral caracteriza un metal ferroso? Los metales ferrosos son aquellos que contienen hierro en su composición química. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Ah? De acuerdo a sus nombres comerciales, los aceros se pueden clasificar en, bueno, tenemos alternativas nodulares, esferoidal, laminar, gris, blanca, nodular, martensítico, ferrítico, polimórfico, al carbono, de baja aleación y alta aleación. Bueno, una forma de clasificar los aceros es con la alternativa D. Los aceros pueden ser aceros al carbono, aquellos que solamente contienen hierro-carbono, los aceros de baja aleación, que pueden contener algún otro elemento metálico, como por ejemplo níquel, cromo, molibdeno, vanadio, ¿no? Pero en bajos porcentajes. Y también tenemos los aceros de alta aleación. Estos componentes tienen, aparte de hierro y carbono, cantidades importantes en cromo, en níquel, ¿no? Así que la alternativa adecuada para la respuesta número 3 son acero al carbono, baja aleación y alta aleación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Un cerámico puede estar conformado por materiales metálicos? Sí, pero aparecen los materiales no metálicos y eso hace que esa afirmación no sea correcta. ¿De la calcopirita se obtiene el plomo? Tampoco es verdadero. El plomo se obtiene de la galena, que aparece en la alternativa C, pero la galena la mencionan para el cobre, así que tampoco es correcta. Recuerden, la galena es el mineral de donde obtenemos el plomo. En los polímeros se usan, entre otros, carburo de silicio y carburo de boro. Falso. Entonces, un cerámico puede estar conformado por materiales metálicos y no metálicos. Esa es la alternativa correcta para la afirmación. ¿Ok? De hecho, los cerámicos, dentro de sus materiales metálicos, bueno, hay carburos, ¿no? Carburo de tungsteno, carburo de titanio, que generalmente aparecen en estos materiales. Cerámicos también aparecen materiales abrasivos como la bauxita, que es el mineral de óxido de aluminio. ¿Qué propósito, para la pregunta número 5, qué propósito tiene el tratamiento que modifica la composición química del acero incorporando nitrógeno? ¿No? Bueno, aquí hablamos de un tratamiento termoquímico, ¿no? Que se llama nituración. Y la finalidad de la nituración principalmente es aumentar la dureza del material, en este caso de la superficie, ¿no? Si se aumenta la dureza de la superficie, también mejora la resistencia al desgaste del material. ¿Ok? Y al contener una sustancia que no se oxida, como el nitrógeno, también se mejora la resistencia a la corrosión del material. En otras palabras, la pregunta número 5
¿qué propósito tiene el tratamiento que modifica la composición química del acero incorporando nitrógeno en el proceso? Bueno, los propósitos son mejorar la resistencia a la oxidación, aumentar la dureza y mejorar la resistencia al desgaste. O sea, todas las alternativas que aparecen ahí. Marcando esa alternativa tienen el puntaje máximo, que es 3 puntos. Si seleccionan cualquiera de las otras alternativas, la A, la C o la D, también está buena, pero un punto por esa alternativa. En la número 6, ¿cuáles son las etapas para los tratamientos termoquímicos? ¿No? En los tratamientos termoquímicos generalmente se trabaja con un gas. ¿Ya? Este gas tiene distintos compuestos y estos compuestos se tienen que disociar, ¿no? Es decir, se tienen que separar. Luego viene la etapa de absorción de la pieza metálica, ¿verdad? Que empieza a absorber este gas, que puede ser carbono, puede ser nitrógeno o puede ser ambos. Y la etapa de difusión significa la penetración de esta sustancia en la superficie del material. Es decir, nuestra alternativa correcta es la letra C. Disociación, absorción y difusión del elemento, en este caso, que modifica la composición química. Pregunta número 7. Dice, completen la siguiente oración. La nituración se aplica principalmente a piezas que son sometidas regularmente a grandes fuerzas de rozamiento y de carga, tales como. Aquí nos estaban pidiendo entonces elegir de este listado un par de componentes mecánicos a los cuales se le aplique la nituración, ¿no? En la primera aparece biela y engranajes, ¿no? Un engranaje puede ser niturado, sí, porque necesita que la superficie de los dientes sean duras, pero una biela no necesita nituración, ¿no? Ya que en la biela lo que hace el roce o la fricción son los metales que van al interior de la biela, así que no es necesario niturar la biela. Pistones y metales. Bueno, los metales podrían ser niturados. Necesitamos alta dureza en esos metales, ¿no? O en los cojinetes antifricción también. Pero un pistón no entra en contacto con el cilindro. En lo que entra en contacto con el cilindro del motor son los anillos que se colocan en el pistón. Por lo tanto, el pistón no necesita un tratamiento superficial porque no está en contacto con el cilindro. Las pistas de rodamiento sí necesitan ser nituradas, y eso es con la finalidad de aumentar la vida útil del rodamiento, evitando el desgaste de las pistas. Necesitan ser nituradas. Lo mismo en las camisas de los cilindros, ¿ok? Camisas de cilindros se utilizan generalmente en motores deportivos, ¿no? Motores en donde el bloque es de aleación de aluminio, y para que soporte el trabajo mecánico de la fricción con los anillos del pistón, se introduce una camisa de acero niturada. Entonces, nuestra respuesta correcta debería ser la alternativa C. ¿Okay? Un acero adecuado para fabricar un engranaje que posteriormente tiene que ser cementado, ¿no? Para la cementación se necesita cualquier tipo de acero que tenga muy poco carbono. Del listado que aparece ahí, los únicos que tienen poco carbono son los dos primeros. El SAE 1020, que es un acero al carbono, que contiene 0,20% de carbono, y el SAE 316L. El SAE 316L es un acero inoxidable, ¿no? Y además es muy blandito, es para fabricar estructuras, este acero inoxidable. Hacerle una cementación a un acero carbono no tiene lógica, porque sería echar a perder en la superficie del acero inoxidable. ¿Okay? El 4180 tiene 0,80% de carbono, tiene un porcentaje muy elevado de carbono. ¿Ya? Agregarle más es muy difícil. Lo mismo sucede con el 1090. Entonces, un acero adecuado para la cementación, el SAE 1020.
De hecho, es el acero típico para cementar y para fabricar engranajes. Un acero al carbono con muy poco carbono. Esos son los requisitos necesarios para hacer una cementación. Porque recuerden, en la cementación se agrega carbono. La número 9, corrosión que se presenta en los impulsores metálicos de las bombas de agua, ¿ya? Bueno, aquí hay un fenómeno que lo conversamos bastante en clase, que es el fenómeno de la cavitación, que afecta todo lo que es bomba y turbina y comienza a erosionar, ¿ya? Se comienza a comer todos estos álabes o los impulsores de las bombas, la cavitación. ¿En qué formato comercial un mismo acero presenta mayor dureza? Bueno, una de las características de los aceros es que el mismo acero le podemos hacer distintos tratamientos y con distintos tratamientos este acero va a tener distinta dureza. Podemos tener un acero muy blando, como podemos también tener un acero extremadamente duro, ¿no? ¿Cuándo presenta mayor dureza? En la alternativa que tenemos acá, tendría que ser la alternativa D, laminado en frío, ¿no? En el laminado en frío, el material se compacta, se comprime, ¿verdad? Eso significa entonces que el tamaño de grano se va triturando, se va haciendo más pequeño y entre más pequeño va aumentando su dureza. Conversado varias veces en clase. Un acero normalizado tiene una dureza normal. Un acero recocido está extremadamente blando, muy blando. No es la respuesta a la pregunta. Y un laminado en caliente también resulta con una dureza baja, ¿ya? Porque la alta temperatura hace que el material quede eh, con muy pocas tensiones, ¿ya? Bastante relajado y queda blando, ¿ya? Si tuviéramos que hacer una escala de dureza entre estos materiales, primero el material más blando de todos sería el recocido, luego ese acero si va laminado en caliente, ¿ya? Tiene una dureza un poquitito más elevada. El acero cuando está normalizado está más duro, está con su dureza normal, pero ese mismo acero si se lamina en frío obtiene una dureza más alta, que sería la alternativa a nuestra pregunta. Un ejemplo de un componente automotriz que se fabrica por sinterizado. Bueno, el bloque del motor o el bloque se fabrica generalmente por fundición, son piezas muy grandes para ser por sinterizado, ¿no? Los neumáticos no tienen nada que ver con la sinterización, tienen otros procesos de fabricación completamente distintos. Además que los neumáticos son materiales polímeros, ¿no? En este caso son elastómeros. Y para el proceso de sinterizado nosotros trabajamos con metal en forma de polvo. Los neumáticos no son metales. Las válvulas de admisión y escape se podrían fabricar por sinterizado, pero la verdad que existen muchísimos otros procesos, ¿no? Que son mucho más rápidos y más eficientes. Las pastillas de freno efectivamente se fabrican por sinterizado, ¿no? De los componentes que tenemos ahí, esa sería entonces la alternativa correcta. Les recuerdo, el proceso de sinterizado, el metal en estado en polvillo, se mete en un molde, se prensa este polvillo y posteriormente se saca del molde y este componente metálico que está compactado se mete al interior de un horno para lograr la resistencia mecánica adecuada del componente. En este caso, las pastillas de freno. En la pregunta número 12, un componente automotriz a cual se le aplica un tratamiento de nituración. Las pastillas de freno no se nituran porque es el material el que tiene la dureza adecuada para hacer el trabajo. El pistón, ya lo habíamos conversado, un pistón no hace contacto con ninguna superficie, no necesita tener alta dureza. La culata de aluminio es de aluminio. ¿Ah? La nituración se le hace al acero. Alternativa B, cigüeñal, ¿ya? Por supuesto, en el cigüeñal los puntos importantes de nituración son aquellos que van en contacto con los metales, ¿ya?
en donde existe el roce o la fricción. Entonces, un cigüeñal que generalmente se fabrica en un acero aliado, generalmente un cromo molibdeno, ¿no? Además, para hacer que su superficie quede bastante dura y soporte el desgaste por efecto de la fricción, debe ser a lo menos nitrurado. Número 13. Un parachoques fabricado en polipropileno. El polipropileno es un tipo de plástico, en este caso termoplástico, ¿no? Tendrá la propiedad de ser rígido y no deformable, no reciclable, soldable, biodegradable. Bueno, lo hemos conversado bastante en clase. Los materiales plásticos actuales que son derivados del petróleo, una de las principales desventajas que tienen es que no son biodegradables, ¿no? Se degradan, pero necesitan 300, 400, 500 años para poderse degradar, por lo tanto se consideran no biodegradables. Los plásticos termoplásticos, el caso del polipropileno, el caso del PVC, ¿no? Del poliestireno, es que estos plásticos con el calor se ablandan, pasan al estado líquido. Si se ablandan y pasan al estado líquido, se pueden reciclar y al mismo tiempo también se pueden soldar. ¿Ok? Los plásticos termoplásticos son deformables, se deforman, pero la ventaja que tienen es que podemos recuperar su forma con el calor, ¿no? Así que no corresponde ni la alternativa A, ni la B, ni la D. Estos plásticos son soldables, todos los termoplásticos. Los aceros inoxidables deben su propiedad de ser resistentes a la corrosión y a la oxidación gracias a que tienen todos los aceros inoxidables. Todos los aceros inoxidables tienen un alto contenido de cromo en su composición química. Es el cromo el que le da la propiedad de resistencia a la oxidación y la corrosión, ¿no? El carbono también ayuda, pero aquí la alternativa A dice que tenemos muy bajo contenido de carbono. Si tiene poquitito carbono, no ayuda al proceso de la resistencia a la oxidación y corrosión, ¿no? El cromado por difusión eleva en los aceros y las fundiciones, ¿no? Y aquí hay varias alternativas: resistencia a la corrosión y dureza, templabilidad y el conformado del material, la elasticidad y la resistencia a la oxidación, y la conductividad térmica. Bueno, ¿qué características da el cromo en una superficie de acero o en una superficie de fundición? El cromo le otorga dureza porque el cromo es duro, ¿ok? Alternativa A. Y la otra característica que tiene el cromo es su alta resistencia a la oxidación y corrosión. Volvemos con la alternativa A, ¿no? Esa es la finalidad de hacer un cromado en un acero, entre otros, ¿no? Porque el cromado en una pieza de acero eh, también busca la estética. Las piezas cromadas tienen una, una estética muy llamativa. Se ve en los autos de los años 80, 90, en donde se cromaban parachoques, retrovisores, camisas, etcétera, ¿no? Aparte de la estética, bueno, evitar que en la superficie del acero se nos oxide, ¿m? Y el cromo, como les digo, como es un metal duro, aporta dureza también a la superficie del material. La dureza en un acero se debe principalmente a el carbono. Y eso lo hemos eh, conversado muchísimas veces en clase, y prácticamente en todas las clases que se hablaban de los metales, específicamente del acero, se recordaba que un acero a mayor porcentaje de carbono, más duro, ¿no? Se vuelve más rígido, menos elástico, aumenta su fragilidad, disminuye la soldabilidad del acero. Pero un acero debe su dureza al porcentaje de carbono.
Tratamiento termoquímico que aumenta la resistencia al desgaste de una superficie de acero incorporando carbono y nitrógeno. Entonces tenemos un tratamiento termoquímico que agrega dos sustancias. La cromización es un tratamiento superficial, una aplicación de cromo. La cianuración, tratamiento termoquímico, agrega carbono y nitrógeno a la superficie del acero. La cementación es un tratamiento termoquímico, pero solamente aporta carbono. Y el recocido es un tratamiento térmico. Tenemos solamente dos tratamientos termoquímicos, la cianuración y la cementación. Pero la cementación solamente agrega carbono. La cianuración agrega estos dos elementos, carbono y nitrógeno. Número 18. Método de dureza con un penetrador de bola de acero templado y 3.000 kilos de carga. Bueno, ese es el método Brinell para medir dureza, ¿no? El método Rowell también utiliza un penetrador, pero es cónico y la carga que aplica es de 150 kilos. Y el otro método de medición de dureza es el Vickers, ¿no? También utiliza un penetrador eh, cónico de base piramidal, ¿no? Pero las cargas son muy bajas, la carga máxima es apenas 1 kilo. Entonces, método Brinell para esta pregunta. Un SAE 4140 corresponde a qué. Bueno, yo buscaba una sola respuesta, que era que es un acero aliado. ¿Y cómo sabemos que es aliado? Porque los dos primeros números son distintos al número 10, ¿no? Los aceros cuando comienzan con el número 10 son aceros al carbono, cuando comienzan con números 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente son aceros aliados. En este caso es un acero aliado, el cromomolibdeno, contiene 0,40% de carbono, es un acero que sirve para tratamiento térmico de temple, ¿ok? Pero bastaba con decir que el acero era un acero aliado y la respuesta estaba correcta. También se consideraron correctas aquellos que mencionaron que era un acero acromolibdeno y también se consideraron correctas las respuestas que dijeron que era un acero que servía para un tratamiento térmico de temple. El acero SAE 1020, que se trabajó en una pregunta previa, es un acero al carbono, 0,20% carbono. Entonces, nuestra respuesta debería haber sido un acero al carbono o simplemente al carbono, ¿no? La calorización es una cementación del acero al carbono a base del aluminio. Efectivamente, al aluminio, a una pieza de acero se le puede hacer difundir aluminio en su superficie. Y paradójicamente, el aluminio, a pesar de ser un material de muy bajo punto de fusión, químicamente, cuando se mezcla con el acero o forma esta capa superficial, ayuda al acero a trabajar a altas temperaturas. El proceso se llama calorización, también se llama aluminización o aluminizado. ¿Ok? Y esto es verdadero. Un excelente acero para fabricar y cementar un engranaje es el SAE 1080. Bueno, relacionado con una pregunta previa, en donde habíamos dicho de que para poder cementar un acero, requisito fundamental es que tenga poco carbono. Y el SAE 1080 tiene mucho carbono. Por lo tanto, la respuesta es falsa. El 1080 tiene 0,80% de carbono. Principales características de los materiales cerámicos son su alta ductilidad y conductividad térmica. Bueno, eso es extremadamente falso. Los materiales cerámicos son muy duros, no son dúctiles, son frágiles, no se estiran, no se comprimen. Y en conductividad térmica son aislantes térmicos, no conducen la temperatura. Así que es falso. Y en la última pregunta,
la principal ventaja de los materiales compuestos es obtener un material cuyas propiedades del conjunto sean mejores que las propiedades que poseen sus constituyentes actuando por separado. Bueno, aquí la lógica nos dice, si tenemos dos materiales que tienen ciertas propiedades y los voy a unir por algún método para formar un nuevo material, la idea es que ese nuevo material tenga mejores prestaciones o mejores propiedades que los materiales que son su materia prima. No tiene sentido tomar dos materiales con buenas propiedades para formar un material en el cual nosotros les vamos a disminuir sus propiedades. Es completamente ilógico. Así que la frase que aparece ahí es verdadera. Terminamos el intento, ¿verdad? Enviamos todo y deberíamos de tener el puntaje máximo, ¿no?, que corresponde. Esa era la respuesta del certamen, ¿no?, para que revisen con los resultados de su prueba. Por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta en la clase presencial, una vez que en los últimos 10, 15 minutos de clase, ustedes pueden hacer las consultas y revisamos en caso de que exista alguna incongruencia entre lo que ustedes enviaron como certamen y la nota reflejada en el sistema. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase.